Cordial saludo, compañeros y docente. Los saludo desde Bogotá. Mi nombre es David Martínez Palacios, estudiante de cuarto semestre de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En este video daré a conocer de manera general el significado de una de las teorías éticas denominada utilitarismo. Es una teoría derivada del consecuencialismo, el cual se enfoca en definir qué tan adecuada es una acción en función de la consecuencia que ésta desatará. Como producto principal de esta teoría encontramos el principio de utilidad, es decir, el mayor beneficio obtenido para el mayor número de individuos involucrados. En el paso del tiempo, esta teoría ha sufrido varias modificaciones, resultado de críticas tanto internas como externas. En el hedonismo del bienestar, la felicidad o el placer es la utilidad que se debe obtener. En la utilidad no hedonista de estados mentales, no solo la felicidad debe ser la utilidad, debe considerarse una gran cantidad de estados mentales también. En la satisfacción de preferencias, la utilidad es representada en preferencias individuales, sin embargo, no se puede medir algo subjetivo con algo que puede no llegar a ser bueno para todos. En las preferencias informadas, el bienestar es el que define el grado en que las preferencias pueden llegar a ser erróneas o no. También se ha llegado a identificar dos tipos de utilidad en cuanto a las circunstancias en que se debe aplicar el principio de utilidad. Encontramos una utilidad de acto y una utilidad de regla. Utilitarismo de acto es aquella en que se determinan acciones particulares para cada caso en específico. Utilitarismo de regla es aquella que se aplican reglas generales para situaciones de la misma índole. Críticas al utilitarismo y algunos ejemplos. El concepto de felicidad es relativo, entonces no se puede pensar que una consecuencia aplique para todos de igual forma. Y en el caso que sí existe una felicidad inmediata, no se podrá determinar consecuencias futuras. Ejemplo: ciudadanos de Venezuela han decidido migrar a Colombia. Dueños de establecimientos han dado trabajo a estos ciudadanos, teniendo en cuenta las necesidades que tienen. Sin embargo, debido a que cobran más barato, han despojado de trabajos a colombianos, haciendo que esto ocasione odios y xenofobia entre las dos naciones. El principio de utilidad entra en conflicto con otras creencias morales. Ejemplo: veo unos niños desamparados robando alimento de un puesto de mercado. Mis principios me dicen que debo decirle al dueño, pero prefiero quedarme callado porque sé que es un beneficio más grande que esos niños tengan alimento. El principio de utilidad entra en conflicto con el principio de justicia. Ejemplo: en estos momentos la pandemia del COVID-19 ha llegado a afectar considerablemente a unos países más que a otros. En el caso concreto de Italia, ha llegado a reportar 600 muertes diarias. En un momento los servicios de salud colapsaron de una manera exponencial y se optó por privar de los equipos médicos a la población más vulnerable, los adultos mayores de 80 años. En primera instancia se podría considerar inadecuada la decisión de dejarlos a su suerte. Sin embargo, la decisión se tomó determinando que al ser la población más vulnerable, ni siquiera con los equipos de respiración artificial es comprobado que se salven. Al contrario, los más jóvenes tienen más probabilidades de sobrevivir, y si un joven necesita uno de estos equipos y lo está utilizando un adulto mayor, las estadísticas dirían que hay 2 muertes seguras. En cambio, si lo utiliza el joven, solo habría una muerte. Aquí claramente el principio de utilidad ha sido pensado en la mayor cantidad de sobrevivientes a la pandemia, dejando de lado la equidad para todos. Vemos aquí los autores más representativos de la teoría. Sin embargo, tomaremos en consideración a un autor influenciado por ellos, Peter Singer, quien tiene una visión perfecta de cómo debería ser el utilitarismo. Singer se inclina por el deber de hacer aquello que logre evitar algo malo, sin que esto llegue a costarnos algo muy importante moralmente. La crítica a la pobreza es uno de sus trabajos principales y afirma que no debe existir la pobreza, pues aquellos que tengan recursos para invertir en lujos o cosas no necesarias bien podrían estar dando ese excedente a los pobres, y así todos han de vivir con lo básico. Conclusión: desde mi perspectiva personal se podría concluir que el utilitarismo, además del principio de utilidad, requiere de una comprensión del mundo que nos rodea. Decisiones tan importantes y que afecten a un gran número de individuos han de ser tomadas basándose en la experiencia y no en la intuición. Es difícil embarcarse en una sola teoría ética, más aún en el utilitarismo,
se debe pensar en el bien mayor para otros, incluyéndome. Pero cuando deba hacer lo correcto por otros, afectándome a mí o a otro cercano a mí, tendría un gran conflicto interno. Así, se ha observado que existen muchas teorías, aunque enfocadas todas en hacerlo moralmente correcto, no son verdades absolutas. Y así como tienen elementos muy acertados, también hay unos que no se ajustan a la realidad. El ser humano debería entender el funcionamiento de cada una de las teorías éticas y extraer de ellas lo pertinente para cada situación de la vida. Esto es todo. Muchísimas gracias.